Bueno, profesor, mi nombre es José Rafael Enríquez y voy a realizar la evaluación continua 2. Bueno, vamos a empezar respondiendo las preguntas. Opciones usando YAML y Jackson dentro de sus proyectos realizados en ciclos anteriores. Esto no lo he logrado hacer, profesor. He tenido problemas con el modelo de versión. No pude descargar el Java 8. Tenía errores, así que no lo llego a hacer. A partir del 5, sí. Ya empezamos con qué función tienen los métodos HTTP HEAD, Auction Trace y Connect. Bueno, el HEAD es igual que el GET, ¿no? Porque solo devuelve encabezado, no el cuerpo, ¿no? Sino también, y se usa para comprobar si un recurso existe, ¿no? En el Auction devuelve los métodos HTTP permitidos por el servidor, ¿no? Por un recurso. Y normalmente se usan los cores. El trace devuelve petición recibida por el servidor, ¿no? Y más es usada para depuración. Y el connect es un túnel, crea un túnel a través del servidor, ¿no? Por ejemplo, para HTTP a través de un proxy, ¿no? No, digo, para HTTPS, digo. Ya. ¿En qué se diferencia la notación patch param y query param? ¿En qué se diferencian? Bueno, acá yo tengo el proyecto abierto en controller. Justo tiene un controller. Acá, por ejemplo, en ID, ¿no? El patch param el patch variable es una. También sirve eso, ¿no? Es un atributo de patch param, ¿no? Por ejemplo, acá es un parámetro de tipo variable. Y lo buscamos, ¿no? ¿Y en qué se diferencian? Hay que centrarnos en qué se diferencia primero, ya que el patch param captura valores que van a ir dentro del URL, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Cuando lo ponemos en llave ya significa que es un patch param, porque siempre va a llevar llaves dentro de una URL, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, para buscar un libro por su ID, esto debería ir así, ¿no? Debería, acá, por ejemplo, acá esta es el request mapping, que es la URL principal del controller. Le ponemos así, por ejemplo, en la, lo buscamos por el ID 1 y debería buscar el libro con el ID 2, ¿no? Y para eso serviría el patch variable, ¿no? Y el patch param, digo, el query param funcionaría cuando es así, ¿no? ¿Está? Buscar libro. Ahí está, request param. Es igual que, es casi parecido que el query param, que solo funciona para buscar libros, para buscar objetos, ¿no? Por ejemplo, para buscar un libro por su nombre tendríamos que poner esto, igual el título, ¿no? Título del libro. O el título o el nombre del libro. Por ejemplo, eh, eh, o ¿qué libro? Bueno, no, la Biblia. Y podría buscar de todo, ¿no? ¿En qué se diferencia? Que esto captura los valores después de un signo de interrogación, ¿no? Y puedes buscar, filtrar todo, ¿no? Mm, Y ahora vamos a ver la pregunta. Ya hicimos el JAX, crear sus pruebas de conversión usando JAPS, proyectos realizados de ciclos anteriores, qué función tienen los métodos HTTPS, ya, query param, ya. ¿Qué entiendes por la notación produce? Bueno, indica el tipo de contenido, ¿no? Por ejemplo, que el servicio devuelve al cliente, ¿no? Por ejemplo, puede ser digo, un JSON o XML. ¿Y cómo se representa? Bueno, normalmente se representa con la notación produces, produces, así, igualito, como está ahí. Produces, ¿no? Produces, produces y media un type punto ¿cómo era así lo vi en el application bajo JSON. ¿Qué nos quiere decir eso? Que solo la aplicación puede retornar al cliente los datos en tipo de formato JSON, ¿no? Eso sirve, o sea, para enviarle, sirve para que devolverle al cliente un tipo de datos, ¿no? Que puede ser XML o JSON.
Y las notaciones consumes y produces, ¿en qué se diferencian? Bueno, se diferencian en el que consumes define el tipo de datos que puede ingresar al servicio, ¿no? Por ejemplo, si es casi igual, sería así, ¿no? Por ejemplo, copio esto, por ejemplo, acá pongo, digo, ¿qué hago? Pongo control B y acá pongo, en vez de produces, pongo consumes, consumes, media type, application, XML. Y acá pongo esto, ¿no? ¿Qué significa esto? Que la aplicación o el servicio solo va a recibir datos en tipo de formato XML. Si no viene en este formato, no lo va a aceptar. Y el produces se da la respuesta, ¿no? O sea, por ejemplo, me pides una petición en XML y ya te lo responde en JSON, ¿no? O te lo puedo responder en XML también, ¿no? XML. De una de las dos formas. Ya. Demostrar un ejemplo de herencia, ya. A conocer. Y bueno, acá tenemos una clase animal que es la clase padre y la clase perro que es el extend de animal, o sea, es la clase que va a heredar de animal. ¿Qué significa esto? Que una clase hijo siempre va a tener los atributos del padre, ¿no? Y así, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, acá si fuera una receta pastel, o receta, y vaya a tener los atributos, ¿no? Y sus métodos, y el, el perro, digo, sería, por ejemplo, receta para pastel, tendría los ingredientes, pero más lo que lleva el padre, ¿no? Que era la receta. Por ejemplo, acá tenemos clase animal, solo le he puesto métodos nomás. Por ejemplo, lo que hace el perro va a ser un extend de la clase animal o va a ser hija de la clase padre. Y por ejemplo, acá tenemos métodos, ¿no? Por ejemplo, método de hacer un sonido y el método de hacer eh, lo mismo, ¿no? Sonido, sonido. Y acá hacemos la herencia, ¿no? Instanciamos la clase perro obteniendo la variable A y va a ser y va a heredar de la clase perro, ¿no? No, me he equivocado. Acá instanciamos las clases y vemos que vamos a llamar a la clase padre y vamos a ver que vamos a obtener la misma, la misma sonido, pero de la clase perro, ¿no? Acá me he equivocado, acá era animal, ¿ya? Animal A va a ser igual a new perro, o sea, vamos a pedirle que busquemos el, ¿cómo se le dice? Que vamos a llamar al método A de sonido, ¿no? Que el perro, aunque estamos llamando al animal, vamos a entender el método del perro, ¿no? De la clase de hija que es el perro. Por ejemplo, acá ejecutamos run main y por ejemplo nos bota el guau, ¿no? Ya que estás de la clase perro, ¿no? Porque animal puede acceder a la clase perro, ¿no? Ya, ya, este es un ejemplo de herencia, pero vamos a ver a el ejemplo de interfaces. Ya, interfaces yo lo voy a explicar con Spring Boot. Me voy a repository. Bueno, acá tenemos un public interface estudiante repository que se extiende se extiende de la JPA repository de la tabla de estudiantes o clases, que es tipo de estudiante, ¿no? Bueno, este es un interfase, pero si usábamos Java normal usaríamos así, ¿no? Llamaríamos primero a public interface de usuario. Lo que haríamos primero sería interface usuario repository. Llamamos al usuario repository, le creamos un tipo usuario, buscar por ID long ID. Ya, ese es uno. Luego vamos a implementar eso en una IMPL, ¿no? Implemente usuario repositorio. Recién hacíamos una implementación, ¿no? Para generar los
con las consultas, ¿no? Override, llamamos a public, usuario, buscar por ID, long ID, ¿no? Y código para buscar el usuario de la base de datos, ¿no? Pero no, acá en, acá en, en interface, en el repository, la clase se implementa, pero Spring Boot lo hace automáticamente, ¿no? O sea, ya no tendremos que, ya no veríamos todo esto, ¿no? Sino que automáticamente Spring Boot ya nos generaría todo, ¿no? Mm, lo que nosotros veníamos como esto antes, y nosotros mismos deberíamos implementar la clase, ¿no? Crear una clase que la implemente, ¿no? En cambio, que con nosotros solo hacer esto, eh, Spring Boot genera automáticamente una clase que implemente la interfaz a en tiempo de ejecución, ¿no? Por detrás haría, por ejemplo, por detrás, esto implementaría automáticamente, todos los métodos CRUD básicos, ¿no? De JPA, no, yo creo que es de JPA repositorio, ¿no? Y también con todos sus métodos, con todos estos métodos ya hechos ya, ¿no? Por ejemplo, por ID, agregar, por ejemplo, yo acá para agregar un libro ya no tengo que hacer. Esto ya está predeterminado. Estos métodos que les he puesto acá ya está predeterminado en el repositorio, ¿no? Ya no tengo que hacerlo yo automática, manualmente como lo hacíamos antes, ¿no? Para hacer esto. Sino ya automáticamente, por ejemplo, Spring Boot ya nos da ya consultas básicas como listar todos, buscar por ID, agregar, eliminar y, y más, ¿no? Pero acá yo, por ejemplo, hemos buscado, de hecho yo mismo lo he hecho ya opcional, mis consultas y personalizadas, ¿no? Por ejemplo, para buscar por código, por email, por el estado activo, también por buscar por grado y grupo y por grado y grupo y buscar por estudiante por nombre y apellido. Ya este es con un query, ¿no? Ya más personalizado. ¿Qué más? Estaría respondiendo a la pregunta interface. Local date. ¿Por qué sirve local date? Bueno, local date lo usas más por ejemplo, explica el uso del local date, ¿no? Ya, ¿cómo lo puedo explicar? Ya, mira, acá ya lo tengo hecho. Local date es para poner fechas, ¿no? O sea, local date para registrar fechas, solo fechas, sin horas, pe. Porque si fuera con horas sería local date time, no, era date time, claro. Y te generaría con hora, ¿no? Por ejemplo, no, 10, así te generaría, ¿no? El time. Si yo pongo time, generaría el registro con fecha y hora, pero si nosotros solo ponemos con local date, solo guardaría con fecha nomás, sin hora. Ya no agregaría con hora, ¿no? Eso sería el uso de local date. Aunque tú puedes poner una fecha anterior o fecha actual, ¿no? Que solo poniendo el no y paréntesis, ¿no? Y ahí te registra la fecha actual, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, mira, acá un persistent. ¿Qué significa esto? Que si nosotros podemos generar esto con fuerza haciéndolo, ¿cómo se le dice eso? Eh, haciendo, mm, ¿cómo se le dice eso? Era de, ya la cosa es que forzamos, ¿no? El ingreso de datos. Por ejemplo, si la fecha generada es null, esta fecha generada no recibe datos, automáticamente la tabla lo guardará con localDate.now, que es para la fecha actual, ¿no? Lo voy a guardar con la fecha actual. Igual, ya, y ahora vengo a explicar lo del enum, ¿no? Que está acá en la siguiente pregunta. Le mostraré el uso de enum. ¿Para qué sirve el enum?
Bueno, el enum es como una constante, ¿no? Por ejemplo, lo voy a explicar en multa, ¿no? Ya, multa. Acá creo es una clase num, ¿para qué? Es para ponerlo como constante, ¿no? Se usa como constante. Clases que no se van a mover, ¿no? Que tienen datos predeterminados, que no se mueven ni se tocan, ¿no? Y por ejemplo, acá lo ponemos public para poderlo llamar en otras clases y lo llamamos acá, ¿no? Por ejemplo, private, estado multa, le ponemos como variable estado y estado multa tiene que ser como pendiente, o sea, esto va a estar predeterminado como pendiente, ¿no? Pero si nosotros, acá como hemos puesto acá un if, si el estado ahorita no tiene, lo queremos registrar sin nulo, el estado automáticamente se pondrá en pendiente, ¿no? Este es por defecto, ¿no? Pero este ya es cuando no haya datos. Si no hay datos, por nada del mundo no ponemos datos, el estado automáticamente se generará el estado como pendiente. Ese sería el uso del null. Ahora pasamos a mostrar el uso de record. Acá yo tengo el records, ahí no lo he implementado. Main 2. Acá tenemos un nombre. Acá tenemos el public record para persona, ¿no? Esta es una clase persona de tipo record. ¿Para qué se usa esos records generalmente? Bueno, se usa generalmente para reducir código, ¿no? Por ejemplo, cuando usamos, cuando usamos class, teníamos que hacer métodos los getter and setter, ¿no? Los getter, por ejemplo, también el override, el hash, todo, ¿no? Pero ya cuando una vez pongamos record, ya no es necesario poner todos esos métodos, ¿no? Por ejemplo, acá tendríamos que poner en persona tenemos que poner abajo, si poníamos class, teníamos que poner get nombre, get edad y el tipo, ¿no? String y int, ¿no? Pero acá, no, automáticamente se generaría, ¿no? Por ejemplo, acá llamamos desde el main, vamos a generar, ahora ejecutamos y vemos que automáticamente, aunque no tengamos los métodos, ya nos sale, ¿no? ¿Por qué? Porque automáticamente el record genera el getter automáticamente y hasta el método toString, ¿no? Por ejemplo, cuando llamamos al P, estamos llamando al toString, que nos va a listar todos los datos de la clase, ¿no? Y vemos que nos lista correctamente, ¿no? Así es el uso record. Record es para escribir menos código, ¿no? Y optimizar el trabajo más bien, porque te, te ahorra tiempo, ¿no? Estar escribiendo métodos, get, etcétera. Ya. Ese sería el método record. Ahora dice, ¿en qué diferencias se encuentran en la notación de request mapping, get mapping y las de JAX RS? Bueno, tienen el mismo propósito, que es para REST, pero normalmente se escriben diferentes, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está multa estudiante? Es el controller que hago. Listar libro. Bueno, por ejemplo, el re- request mapping es la URL principal del controller que vamos a acceder ahí, ¿no? Por ejemplo, acá tendremos libros, ¿no? Y acá tenemos sus get mappings. Get mapping es para obtener datos, ¿no? Get mapping, o sea, si yo pongo esta URL, automáticamente el getmap va a activar el get mapping, ¿no? Vamos a hacer una petición get mapping y nos va a listar todos los libros. Ya si yo le pongo get mapping ID es para buscar con valores que yo quiero, por los que yo quiero buscar, ¿no? Y ahí sí, ahí lleva su método correspondiente, ¿no? Bueno, en cambio, el, el- en JAX RS es diferente, ¿no? O sea, el método de escribir para escribir es diferente, ¿no? O sea, el método de codificación, porque nosotros primero tenemos que poner el @get y patch ¿no? Por ejemplo, si, como hemos visto, ¿no? Eh, API, API slash libro, ¿no? Así como el otro, sí. Y abajo su respectivo método, ¿no? Para listar, ¿no? Así como hemos visto acá, el mismo trabajo haría acá, ¿no? Solo es casi lo mismo, pero solo diferentes notaciones, ¿no? O sea, son diferentes tipos de escritura de notaciones, ¿no? Por ejemplo, si primero se escribe el get y el patch para hacer la misma función que el get mapping, ¿no? Igual que el put, el post, y abajo tenemos que poner
el path para hacer la URL, ¿no? La ruta que queremos hacer para buscar o acceder al dato, actualizar, insertar datos, ¿no? Y bueno, yo creo que esa es la diferencia entre, entre esos, ¿no? Porque al final cumplen el mismo propósito para hacer un servicio REST, ¿no? Mm, ya. ¿Qué otra pregunta sigue? ¿Qué diferencias existen entre y el list, set y map? Bueno, la diferencia es que ¿en qué se diferencian? Bueno, el list permite el duplicados y mantener el orden, ¿no? Por ejemplo, ahí se usa el array list, el linked list, el list, todo, ¿no? En cambio, en el set no permite duplicados, ¿no? Sin orden definido. ¿Y cuándo se usa eso? Bueno, se usa, por ejemplo, en el hash set y tree. Y el map almacena pares, ¿no? Clave de valor, ¿no? Por ejemplo, hash map y tree map. Por ejemplo, acá tenemos el uso de, de list. ¿Acá dónde está? Un estudiante en la clase estudiante, por ejemplo, tenemos clase estudiante, modelo, estudiante. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Un list, ¿no? Porque asegúrate que private list, ¿no? Array list. Acá, ¿qué quiere decir esto? Que el préstamo, el que estudiantes debe tener uno más libros, ¿no? Puede tener uno más libros. Y inicializa una lista porque va a listar todos los... No, no me equivoco, antes era estudiante, ¿no? Puede tener varios, varios préstamos, ¿no? Y inicializa una array list, ¿no? Para listar todos, para tener todo el listado de los préstamos que va a tener el estudiante, ¿no? Puede ser de muchos, de uno a muchos, ¿no? Porque el estudiante puede tener de uno a muchos préstamos, ¿no? Y así, así funcionaría el list, ¿no? Ya, y el map y el set no lo he llegado a hacer, pero si buscando información sí se puede, sí he entendido, ¿no? Que en cambio el set no permite duplicados, pero sin un orden definido, y el map almacena pares, ¿no? Como clave o valor, clave y valor, ¿no? Ya, ¿qué pregunta sigue? Mm, ya, creo que es mucho. Hasta acá lo voy a dejar, pues.